estoy uno es algo. Hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Los he tenido muy abandonados, ya sé. Mi último video no tuvo tanto entusiasmo y fue porque estaba un poquito delicada de salud, entonces la verdad no había tenido ganas de grabar ni de hacer muchas cosas. Apenas la semana pasada empecé como a retomar mi ritmo natural de trabajo, de retomar pacientes, hacer videos, etcétera. Y pues hoy es lunes, estamos en una nueva semana, es 22 de febrero. Y pues quiero hablar de un tema del cual he estado aprendiendo un poco más los últimos años. La primera vez que entré en contacto con este tema tenía como 16, 17 años probablemente. Y conocí todo esto honestamente a través del documental El Secreto. Si nunca lo has visto, lo puedes encontrar en Netflix, lo puedes encontrar también en YouTube, está en idioma español de España. Y pues te invito a que lo veas, a que reflexiones, a que pienses en lo que habla pues este documental. Yo siempre he creído en la ley de la atracción, soy sumamente creyente de que la ley de la atracción realmente funciona y obra en nuestras vidas, aun cuando no estemos conscientes de ello o aun cuando no hagamos ciertas cosas de manera consciente. Da. Em, entonces, ¿cómo funciona? Y si sí funciona, ¿por qué no todo el mundo lo sabe o por qué no todo el mundo lo aplica? Como les decía, yo conocí esto a los 16, 17 años aproximadamente y había intentado hacer varias cosas de las cuales habla en el documental, esta parte como de empezar a visualizar qué es lo que quieres, hacer, construir un tablero en el cual pudieras visualizar las cosas que querías todos los días, escribir en una hoja el plan que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que en ese momento no fui constante. Ese fue el principal error y creo que es el principal error en cualquier cosa. En segundo lugar, pues no sabía exactamente cómo funcionaba, es decir, mucho de mí estaba dudando si eso iba a funcionar o no. Y pues al no ver un resultado inmediato, como estamos acostumbrados, honestamente comencé a desertar de poner en práctica estos principios. Es que estoy aquí en el carro y mi perro está asomado en la ventana viéndome. Está así como, ¿por qué no me sacaste contigo? Y bueno, entonces, ¿funciona o no funciona la ley de la atracción? Hace aproximadamente año y medio, más o menos, nuevamente me volví a encontrar con la ley de la atracción. Em, ya había leído otros libros que hablaban sobre el poder de la mente y sobre cómo manifestar tus deseos, y había leído autobiografías de personas que pues han sido muy exitosas en varias áreas de su vida. Y todos hablaban como de decretar al universo cuáles son las cosas que quieres y que realmente era como más sencillo de lo que parecía. Y yo, pues la verdad es que la mayor parte del tiempo lo estuve dudando. Después me encontré con unos audios de una persona que estaba armando un reto y el reto consistía, de hecho lo platiqué en algunos otros videos de la cuarentena, que me conectaba a un reto de la ley de la atracción. El reto consistía más que nada en escuchar una serie de audios, escuchabas un audio cada día y en base a eso nos conectábamos, quien nos quisiéramos conectar, a una videollamada en donde compartíamos
qué reflexiones teníamos, qué pensábamos de lo que habíamos escuchado o incluso qué habíamos podido llevar a la práctica y qué resultados estábamos viendo en nuestra vida diaria. Y al principio yo no había visto nada, era la segunda o la tercera vez que estaba repitiendo el reto y no había logrado ver un cambio significativo. Para esto, la verdad es que cuando yo empezaba a escucharlos y aplicarlo, estaba muy reciente lo de mi rompimiento con la persona de la cual hablo hace algunos videos. Y la verdad es que mi energía, mis pensamientos, mi estado de ánimo, mi autoestima, mis actividades, absolutamente todo lo que me rodeaba en ese momento estaban un poquito opacados por la negatividad y entonces me fue difícil como empezar a manifestar algo positivo. En el documental del secreto se habla de esta parte que es sumamente importante y que yo las primeras veces que lo ponía en práctica no lo hacía. Entonces, el paso número 1 para que la ley de la atracción realmente funcione es el cómo te sientes y obviamente el cómo te sientes viene de qué cosas estás pensando. Por ejemplo, hablaba con una de mis pacientes y le decía, si yo en este momento enfoco toda mi atención y todos mis pensamientos en todas las cosas que no están saliendo bien, en que ya estamos en 2021, casi marzo de 2021 y seguimos en pandemia, seguimos encerrados, en que algunos de los planes que tenemos pues no se pueden realizar por la misma situación, en que no hay como una certeza en casi nada, ni siquiera como en si vas a continuar saludable o simplemente si ya con la vacuna vas a estar o no tranquilo. Si yo me enfoco en todas esas cosas que planeé hacer desde el 2020 y que por esta pandemia no pude hacer, obviamente me voy a sentir mal y me voy a sentir deprimida. Sin embargo, yo he decidido enfocar mis pensamientos y enfocar mi atención, que eso es muy importante, enfocar mi atención a las cosas que quiero experimentar. Y entonces he decidido enfocar mi atención en todas las personas que he logrado ayudar desde el año pasado y que sigo ayudando en el presente. Todas aquellas personas que tuvieron pensamientos suicidas, aquellos que estaban en un proceso de separación y no sabían cómo para dónde hacerse, no sabían qué iban a hacer una vez que lo llevaran a cabo. Y todo este tipo de cosas fue muy importante y ha sido muy significativo para mí enfocarme en eso porque ha sido el año pasado en el que más personas he ayudado y eso me hace muy feliz a través de mis terapias, a través de mis cursos, a través de mis videos. También he recibido mensajes y comentarios muy positivos de personas que realmente están impactadas por estos videos y por eso es que lo sigo haciendo, es algo que me encanta. Entonces, cuando yo me enfoco en este tipo de cosas, cuando yo me enfoco en ver la carita de amor que tiene mi perro cuando me ve, cuando yo me enfoco en agradecer, por ejemplo, cada que lo saco a pasear, pues agradezco poder respirar, poder seguir estando sana, poder salir a caminar a que me dé un poquito el sol. En estos audios habla justamente de empezar a hacer cosas que te hagan sentir bien, porque estamos sumamente bombardeados por aspectos negativos y la mayor parte del tiempo nos enfocamos mucho en lo que no salió bien, en lo que hace falta hacer, en que tengo un familiar enfermo y no quiero decir que o sea, esas cosas no sean importantes, claro que lo son. Pero si te la pasas 24 horas al día preocupado o ansioso o pensando en esas cosas que no están saliendo bien, te vas a empezar a sentir mal, porque recuerda que piensas y después sientes. Entonces, si yo pienso negativo, me siento mal. Y si me siento mal, pues mis acciones van a ir pues enfocadas en ese mismo sentido. Entonces, el primer paso es empezar a cambiar
cuáles son las cosas que piensas en tu día a día. Yo comencé a llevar un diario de pensamientos últimamente desde hace ya como 3 semanas. Me despierto y dentro de las primeras cosas que hago al despertarme es escribir en una libreta qué pensamientos vienen a mi mente. Si les soy honesta, muchos días viene a mi mente el pensamiento como de si me duele la garganta, si será COVID, si hay alguien enfermo a mi alrededor, pues justamente pensar mucho en esta situación. Me he dado cuenta de que pienso mucho en eso. Me he dado cuenta que pienso mucho en los pendientes que tengo, es decir, me despierto y digo, ¿qué día es? Es lunes, hoy tengo que ver a tal persona, tengo que mandar tal archivo, tengo que ir a hacer tal pago. Inmediatamente mi mente se predispone a las cosas que hacen falta por lograr. Y algunas veces me quedo pensando en algo que soñé, etcétera. Es como variable, pero principalmente pues sí pienso mucho en esta situación del COVID, no les voy a mentir. ¿Y esto para qué? Para hacerme consciente de cuáles son los pensamientos que motivan mi día a día. También he estado haciendo un ejercicio de leer una hojita en las mañanas en las que hablo de agradezco por este nuevo día, por la oportunidad de aprender, de seguir poniendo en práctica lo que sé, de estar sana y feliz. ¿Para qué? Para ayudarle a mi mente a ponerse en un estado positivo. No sé si les ha pasado, pero a veces te despiertas tarde, no dormiste bien, no sé, a lo mejor quieres hacerte algo de desayunar y te das cuenta que ya no hay eso en la despensa y luego te metes a bañar y se te acaba rápido el agua caliente y entonces estas cosas que van pasando pareciera sin tu intervención, pues obviamente empiezan como a tener una repercusión en tus emociones y en tus acciones del día. Pero si tú por el contrario te levantas, respiras profundamente, le metes algo positivo a tu mente antes de empezar el día, agradeces por estar vivo o viva o por cualquier cosa que para ti sea importante tener en ese día, empiezas a trazar un plan de las cosas que quieres hacer, obviamente un plan como realista, ¿no? Cosas que a lo mejor no puedas lograr en ese día porque te vas a sentir frustrado. Obviamente tu estado de ánimo va a cambiar y eso es como sumamente importante en el proceso de llevar a cabo la ley de la atracción. ¿Por qué decidí hablar de este tema? Porque he logrado ver que realmente funciona por primera vez en mi vida, 12 años después de la primera vez que yo escuché esta información, logré hacer que funcionara. ¿Cómo fue? Cuando la cuarentena empezó, yo tenía sumamente claro que quería lograr ciertas cosas. Y una de esas cosas para mí eran tener un gran número de pacientes, más del que yo misma pensaba y dudaba de si iba a ser capaz de atender a ese número de personas. ¿Por qué? Porque nunca antes lo había hecho, porque había escuchado a muchas personas y terapeutas decir que era sumamente complicado tener una agenda llena, porque todos me decían que la mayor parte de los terapeutas, además de dar terapia, hacen otra cosa para poder, pues mantenerse, porque a veces tener 4 pacientes en un mes me agobiaba, o sea, el no saber qué hacer para ayudar a tal persona. Y entonces decía, si no puedo con 4, ¿qué va a pasar el día que tenga 10? O sea, me voy a volver loca y no sé si voy a poder y no sé si estoy lista. Entonces, algo muy claro de lo cual habla la ley de la atracción es justamente eso, la duda. Entonces, cuando tú estás pensando en las cosas que no tienes, en las cosas que no están saliendo bien, en las cosas que te gustaría conseguir, pero no crees que sean posibles, estás dudando y la duda no atrae cosas positivas, al contrario, las aleja más de ti y tardan más tiempo en manifestarse. Pero como no quiero que este video sea tan largo y quiero que de verdad lo vean y lo disfruten al final,
Voy a hacer 2 partes de este video, así que si no estás suscrito te invito a suscribirte cuando termines de ver el video si te gusta la información para que puedas recibir la notificación del siguiente video. Y bueno, sigamos con el tema. Entonces, tenía mucha duda. Entonces lo que hice fue hacer cosas que me convencieran de que era buena en mi trabajo. Mi terapeuta me sugirió que escribiera 5 cosas que me demostraban que era buena terapeuta. La primera que me vino a la mente fue que la gente me volvía a buscar, es decir, pacientes que ya he dado de alta en otros procesos me han buscado nuevamente. El segundo me decía ella, pues que me pagan, ¿no? Porque creo que la gente no paga por algo que no les funcione. El tercero era que mis pacientes me recomiendan, es decir, les gusta mi trabajo y me recomiendan con otras personas. Y así construí, ando muy trabada. Construí 5 que me empecé a repetir todos los días para incrementar la creencia. ¿En qué? En mí misma y en mis habilidades. Y una vez que logré hacer eso, escribí en un post-it, lo recuerdo, tengo un flujo constante de pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que algunos se van, pero llegan nuevos y eso es lo que yo quería, o sea, tener un flujo de pacientes. Mi terapeuta, que en mi opinión es muy buena y es de las que conozco que tenían más pacientes, me dijo que ella tenía en promedio 25 pacientes al mes y ese se convirtió en mi objetivo. Yo quería tener no 10, no 15, 25 pacientes en un mes que fueran como constantes, que estuvieran como trabajando conmigo. Y pues bueno, esa fue la meta. No me puse un tiempo límite, es decir, se nos ha enseñado que las metas tienen que tener un tiempo y que tienen que ser muy específicas. Generalmente no, la ley de la atracción dice que puede ser específico o puede ser general respecto a lo que quieres. Entonces, en un cuaderno de notas también escribí eso, o sea, cuántos pacientes quería tener, cuánto iba a cobrarle a esos pacientes, qué iba a obtener yo de eso, etcétera. Y me empecé a imaginar a los pacientes, me tomaba, hacía una meditación diaria y me sentaba así como ahorita, cerraba mis ojos y simplemente me ponía a visualizar cómo era. En ese momento que empezaba toda esta situación, la verdad, imaginaba a esos pacientes llegando a mi consultorio. Los imaginaba en la sala de espera, esperando su turno, despidiéndome de uno y recibiendo al otro. Me imaginé igual pues el consultorio, me imaginé como las caras de ellos cambiando de una situación negativa a una más positiva. Empecé como a trabajar en esto, en creerme que eso era posible, en pensar que yo iba a ser capaz de lidiar con 25 pacientes. Seguí escuchando los audios, eso fue muy importante, los escuchaba todos los días, hacía lo que decía y uno de los pasos muy importantes en esta situación era, es que me dio mucho calor. Un paso muy importante para mí era hacer cosas para sentirme bien, obligarme a hacer cosas porque yo no me sentía bien. Entonces tuve que trabajar en engañar a mi mente para que se sintiera bien. ¿Haciendo qué cosas? Por ejemplo, creé el hábito, hacía muchos videos aquí en el automóvil y quien pueda, si quieren pueden regresar a mis videos de la cuarentena y van a ver que yo me pasaba mucho tiempo aquí. Hola, estaba editando el video y me di cuenta de que una de las partes que grabé hace rato se borró, o más bien no se grabó, porque como estaba dentro del carro y hacía mucho calor, se sobrecalentó el celular y se apagó. Y pues según yo se grabó y pues no está. Entonces, la parte que hacía falta en la narración que les estaba explicando hace un rato era que, pues bueno, empecé a hacer cosas para sentirme bien. ¿Como cuáles cosas? Como irme al automóvil a escuchar música y a tomar el sol porque era primavera, porque eso es algo que genera endorfinas, te pone en un estado de buen ánimo. Me preparaba ahí como una bebida agradable y me ponía a cantar, me ponía a bailar. Fue cuando pues Teddy llegó a nuestras vidas
Y entonces pues empecé a jugar con él. Jugar con tus mascotas automáticamente te pone en un estado muy positivo. Me puse a leer libros de cosas positivas, empecé a hacer meditación para estar como más tranquila, empecé también a practicar una técnica que se llama EFT Tapping. Tengo una versión de cómo se hace aquí en mi canal. Les voy a dejar el video en la descripción para que lo puedan buscar si les interesa, y lo que hace es liberar emociones negativas sin importar cuáles sean en cuestión de segundos, porque pues indudablemente a veces ocurren situaciones dolorosas, difíciles, y pues es difícil como cambiar el chip a algo positivo. Entonces esta técnica de verdad ayuda. Yo la uso con todos mis pacientes y ha salvado a muchas personas, entonces les recomiendo que la revisen y que la apliquen. Empecé a hacer esta técnica todos los días porque, insisto, yo no me sentía bien. Y una vez que esta energía negativa empezó a cambiar, una vez que empecé como a enfocarme más en las cosas positivas y en decirme este tipo de cosas en voz alta que también mencionan los audios, como no sé cómo, no sé cuándo, pero todo va a salir bien. No sé cómo, no sé cuándo, pero todo va a salir bien. Cuando aparecía alguna situación negativa o un paciente agendaba y por alguna razón en el momento pues ya no se conectaba, era como recordarme eso, o sea, en los momentos negativos recordarme algo bueno va a salir de esta situación, algo bueno va a salir de esta situación, todo va a estar bien, todo va a estar bien, hasta que me lo empecé a creer. Después de hacer esto, pues en repetidas ocasiones, insisto, era la tercera o cuarta vez que estaba llevando a cabo el reto. No sé en qué momento pasó, realmente no soy consciente como cuándo empezó a funcionar, porque no estaba pensando en y si no sale, y si no lo logro. Insisto, yo no puse un tiempo límite, yo pensé que iba a ser algo que me iba a tomar mucho tiempo lograr, porque pues justamente la práctica que yo tenía era con 4 pacientes en un mes. Y pues bueno, fue hasta que tuve que hacer una factura a una persona a la que le ayudo a hacer evaluaciones, que pues tuve que contabilizar el número de terapias que había dado en un mes. Y por primera vez me entró como la cosquillita o el bichito de escribir en un archivo cuántos pacientes tenía. Y me sorprendí a mí misma, porque mi meta era alcanzar a mi terapeuta y tener 25 pacientes en un mes, y de repente me di cuenta de que tenía 37 pacientes activos que llevaban al menos 3 sesiones conmigo, que habían sido constantes, y no lo podía creer. O sea, no sabía en qué momento había pasado, pero sabía que yo lo había atraído, que yo había trabajado por ello, que había hecho cosas para conseguirlo, pero que esa parte no fue la más importante. La más importante fue sentirme bien, porque recuerden el paso uno: sentirte bien la mayor parte del tiempo y hacer cosas que te obliguen a sentirte bien. Entonces pude experimentar en carne propia que esto de verdad funciona, y, y me di cuenta, también empecé a ser consciente de que muchas de las cosas en mi vida que habían salido bien o que habían salido mal también, eh, yo las había traído, como por ejemplo a mi perro. O sea, yo quería tener este perro, esta raza de perro, desde hace 5 años aproximadamente, solo que nunca había pensado que fuera posible, y pues decía, no lo voy a poder mantener, y pues quién lo va a cuidar, y pues pandemia, entonces pues ya no salía, entonces dije, pues sí lo puedo cuidar, y empecé a visualizarme con él en mi casa, etcétera, y pues me lo regalaron. Eso entre otras cosas. También fui consciente de que la situación difícil que tuve en mi relación de pareja, la más horrible de mi vida, muchas veces yo me había dicho en voz baja o en mis propios pensamientos que yo jamás quería vivir una situación así, que yo jamás quería estar al lado de una persona que fuera alcohólica, que yo no quería un hombre que fuera violento, que yo no quería un hombre que fuera pues flojo, o sea, un huevón, que yo no quería estar al lado de una persona que no me respetara o que tratara de controlar mi forma de vestir o que me celara.
Y lo pensé tanto durante tantos años en mi vida, o sea, años antes de conocer a esta persona, obviamente que se manifestó. Entonces, algo importante, y quiero mencionarlo desde ahorita, es eso. La ley de la atracción no discrimina entre lo que quieres y lo que no quieres. O sea, lo que discrimina es la intensidad y la frecuencia con la que emites cierta vibración, cierto pensamiento, cierta emoción. Entonces, la convicción, la emoción, las ganas con las que yo quería tener a estos pacientes era tal que lo logré en 4 meses aproximadamente. Superar mi propia meta. La energía y la pasión con la cual yo quería estar acompañada de una mascota era tan fuerte que como en un mes se manifestó. La energía con la cual yo no quería traer una persona con estas características en ese momento de mi vida, yo creo que era más fuerte que nunca porque venía de otras experiencias no tan malas, pero que no habían sido agradables. Entonces yo estaba como, no quiero esto, no quiero esto, no quiero el otro, no quiero una persona así, no quiero una persona así, y pues, insisto, la ley de la atracción y el cerebro incluso no diferencia entre sí y el no. Entonces, pues fue lo que atraje. Ha habido muchos momentos en mi vida donde no he tenido enfermedad física, pero he pensado tanto en que me voy a enfermar que me enfermo. Y seguramente ustedes pueden pensar en otros ejemplos de situaciones donde les ha pasado este tipo de cosas. Y a lo que quiero llegar es que funciona si lo aplicas de la manera correcta, si realmente eres consistente, constante y perseverante en llevarlo a cabo, en trabajar en tu creencia, en trabajar en sentirte bien, en hablar, pensar, ver, sentir si se puede, e incluso tocar aquellas cosas que quieres conseguir. En los audios habla de que si quieres un auto y tienes la oportunidad en ir a visitarlo y manejarlo, hazlo, porque eso te hace sentirlo como que está más cerca de que solamente verlo en una revista. Por ejemplo, puedes construir un tablero de visión como el que les voy a dejar aquí. Este es el mío. Yo lo construí justamente en la cuarentena con recortes de revistas, con cosas que llamaban mi atención, frases, imágenes, y me visualizaba a mí estando en esos lugares, en esas situaciones, teniendo esas cosas, y empecé a creer que era posible para mí, independientemente de los pensamientos negativos que me invadían de repente. Decía, no importa, todo va a estar bien, todo va a salir bien, estoy convencida de eso, etcétera. Hacía mucho esta técnica del EFT y la verdad es que me funcionó. Entonces pues esa es la parte a la que los invito. A lo que te invito es a buscar cuál de estas cosas puedes empezar a hacer y empezar a darte cuenta que quizá ya no piensas tanto en las cosas negativas, a que empieces a agradecer al menos 5 cosas. Yo recomiendo que sean 10, pero al menos 5 cosas que están saliendo bien o que están bien en tu vida. Agradecerlo todos los días. Empezar a practicar meditación quizá también pueda ser un paso, y que empieces a sentir y ver en tu propia vida y en tu propia experiencia que esto funciona. Así que si te gustó el video, dale un like, compártelo y nos vemos en la segunda parte. Voy a tratar de subirlo esta misma semana y pues nos vemos en el próximo video. Bye.